Estimados alumnos, nuevamente brindarles la más cálida bienvenida a esta nueva sesión de nuestro CEU. Y a continuación vamos a dar paso a la ponencia titulada El Sistema Nacional de Bienes Estatales al Servicio de la Inversión Pública y Privada, a cargo de un especialista de nuestra casa, de la SBN. Tengo el agrado de invitar al doctor Richard Navero Flores, quien es abogado titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en Derecho Administrativo, Registral y de la Propiedad Estatal. Ex abogado de la Gerencia Registral de la SUNAR, es jefe zonal de COFOPRI, ha sido vocal del órgano de revisión de la propiedad estatal, ORPE. Actualmente se desempeña como especialista en bienes estatales, cuarto de la Dirección de Normas y Registros de la SBN. Estimado doctor Richard, ¿se encuentra en la sala, por favor? ¿Me escucha? Sí, Víctor, buenas tardes. Buenas Se le tardes. escucha perfectamente, doctor. Cedo la palabra para que empiece su ponencia. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muy buenas tardes, queridos amigos. Esta es la segunda edición, me parece, de los cursos de extensión. Una iniciativa muy importante de la SBN que contribuye al conocimiento de las funciones de esta entidad del Estado, en la cual vemos por los bienes del Estado, ¿no? Por la custodia y administración de los bienes del Estado, ¿no? En esta ocasión, el tema que voy a tratar se refiere justamente al Sistema Nacional de Bienes Estatales y cómo estos sirven para promover la inversión pública y privada. ¿Okay? Primeramente, tenemos que saber que cuando se habla del Sistema Nacional de Bienes Estatales, estamos hablando de un conjunto de normas, entidades que conforman ese sistema y de la cual la SBN es el ente rector. ¿Okay? El Sistema Nacional de Bienes Estatales no es tan antigua su creación, sino es recientemente creado en el año 2007. En el año 2007, con la ley 29151. Es la ley del sistema que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Lo crea con un conjunto de organismos, ¿no? Garantías y normas que regulan de manera integral y coherente los bienes estatales, tanto en sus niveles, nivel nacional, a nivel regional y local también, ¿no? O sea, el nivel del Estado central, los gobiernos regionales y las municipalidades, los gobiernos locales. O sea, se busca con esto que los bienes del Estado se manejen de una manera ordenada, eficiente y simple, ¿no? Simplificada. De este sistema, como ya vamos a verlo luego, la SBN es su ente rector, ¿no? Sería bueno recordar brevemente qué significa un ente rector, ¿no? Los entes rectores de los sistemas administrativos están regidos por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Recuerdan la ley? La 29158. Es una ley que regula la estructura de las organizaciones de Estado, de los organismos de Estado, y señala que existen dos tipos de sistemas, por ejemplo, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Entonces, aquí estamos, de acuerdo a la forma en que operan, por ejemplo, estos sistemas, estos sistemas tienen dos tipos de entidades, ¿no? Unas las entidades que son los rectoras, los entes rectores, y las entidades estatales que también son operativas, son las llamadas entidades operativas, ¿no? Y funcionan y operan siguiendo las líneas del sistema administrativo, ¿no? Entonces, por cada sistema administrativo existe un ente rector. El Sistema Nacional de Bienes Estatales es un sistema administrativo del cual la SBN es un ente rector. ¿Okay? Entonces, pero la SBN no solamente es el ente rector,
también la SBN desarrolla funciones como entidades, ¿no? Ustedes han visto seguramente, ahora que han revisado un poco este tema, seguro, que la SBN también aprueba actos de administración, actos de disposición sobre los periodos del Estado. Los periodos del Estado están a cargo de la SBN y estos pueden ser otorgados en uso o también pueden ser dispuestos. La SBN lo hace en representación del Estado. Entonces, ahí está actuando la SBN como una entidad. En el caso de como ente rector, dicta las políticas del sistema, dicta la normatividad que va a regir a todo el sistema, crea las directivas para regular justamente los actos administrativos de las entidades y también efectúa labores de discusión normativa, de absolución de consultas, etcétera, ¿no? Todas son funciones de un como ente rector. ¿Ok? Brevemente, esa sería nuestra función como ente rector. Ahora, cuando estamos viendo el tema de la inversión pública y privada, el sistema, cuando fue creado el Sistema Nacional de Bienes Estatales, se creó con unas finalidades. Actualmente ha habido algunas modificaciones normativas y la SBN ya no tiene competencia sobre lo que son bienes muebles. Antes tenía competencia sobre tanto bienes inmuebles como bienes muebles. Pero actualmente solamente vemos los denominados predios, ¿no? Luego vamos a ver más adelante la definición de los predios y a qué se debe que se ha restringido la competencia de la SBN a los predios. ¿Okay? Bueno, dentro de las finalidades que dice el artículo 6 del tubo de la ley 29151, la primera finalidad es que contribuye al desarrollo del país promoviendo el saneamiento de la propiedad estatal, ¿no? ¿Para qué lo promueve el saneamiento, no? Para que se pueda incentivar la inversión pública y privada, procurando que sea una gestión eficiente, ¿no? Gestión del portafolio del Estado, en el marco de la competencia del ente rector, ¿no? Entonces, ahí es la primera finalidad. O sea, de entrada, nomás la ley nos dice que la SBN tiene esa función de promotora de la inversión pública y privada. ¿Y cómo promueve esta inversión pública y privada? A través de la incorporación y saneamiento de los predios del Estado. Los predios del Estado tienen que estar debidamente saneados para que puedan ser otorgados para el desarrollo de proyectos públicos y también el desarrollo de proyectos privados. Es importante, es tan importante este objetivo, esta función, esta finalidad, que está en el artículo 6 del tubo de la ley. Empezando el texto normativo, los primeros artículos son los que dirigen más o menos los aspectos principales del ente rector, ¿no? Luego, la segunda finalidad es ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, de administración, de disposición de los registros y supervisión de los bienes del Estado. O sea, la segunda finalidad es integrar, ordenar y simplificar estos procedimientos por los cuales los pedidos del Estado pueden ser otorgados en administración o en disposición, o en caso que no sea esto, también se puede hacer el tema de la supervisión, porque la SBN también realiza funciones de supervisar que los bienes del Estado sean destinados para las finalidades públicas. ¿Ok? Hay que recordar que los bienes del Estado son de todos nosotros. Entonces, este ente rector, esta entidad, se encarga de supervisar que los bienes sean utilizados debidamente y para los fines públicos, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar un poquito.
A ver aquí. Ya. Sobre el ámbito de aplicación. El Sistema Nacional de Bienes Estatales, las normas del sistema, tienen un ámbito de aplicación nacional, ¿no? Como ven, tenemos el mapa del Perú, ya están todos los departamentos, todas las provincias, en las cuales, donde haya bienes del Estado, entendiéndose por esto a los predios del Estado, estas normas rigen, tienen prevalencia respecto de otras normatividades. Después vamos a ver que hay normas especiales, que sí, respecto a las cuales las normas del sistema se aplican de forma supletoria, ¿no? Para completar, para llenar los vacíos normativos que pudieran haber, se aplican las normas. Por ejemplo, se me ocurre el caso de las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Que tienen su norma especial, es anterior a la ley del sistema, pero también tiene vinculación con la norma del sistema, ¿no? Con la ley 29151. A ver, adelante. Ya, como estábamos comentando, la inversión pública, por lo general, es la que nosotros más vemos, nos afecta directamente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estudiamos de repente en una universidad nacional, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de San Marcos, una universidad nacional. Hay escuelas también, hospitales, carreteras, todos estos son proyectos de inversión pública. Pero para que se desarrolle un proyecto de inversión pública se necesita un predio. Se necesita dónde edificar esa infraestructura pública, ¿no? Para que va a brindar un servicio, luego un servicio público, un servicio educativo, un servicio de salud, una carretera que va a unir provincias, va a generar comercio, etc. Esos son los proyectos de inversión pública, también los de hidrocarburos, los de las petroquímicas que se quieren desarrollar últimamente. Todos estos proyectos de implementación pública requieren de la intervención del SBN y de las entidades que conforman el sistema también para poder desarrollarse. Como vemos, cuando viene, por ejemplo, el Ministerio de Salud para la SBN, o un proyecto de infraestructura, un proyecto de inversión pública para ampliar un hospital, nosotros, la SBN lo otorga los predios. Si tiene predios, lo otorga los predios, ¿no? Si hay que hacer saneamiento, también le puede asesorar a la entidad para hacer el saneamiento, o también lo puede hacer la misma SBN, ¿no? Por encargo de la entidad. Hay múltiples formas de intervención que tiene la SBN para poder desarrollar y propiciar que se desarrollen estos proyectos de inversión pública. En el caso de los proyectos de inversión privada, de la misma manera, aquí tenemos que los privados pueden desarrollar múltiples proyectos de inversión privada, tanto en turismo como en vivienda, en industria, también en el rubro de transportes, por ejemplo, ¿no? El rubro aeronáutico, pesqueros, etc. Sin embargo, no hay que perder de vista de que los bienes del Estado, como ya les expliqué al principio, son bienes de todos nosotros, son bienes de la nación. Entonces, el Estado tiene entre sus fines el beneficio de la sociedad, de las personas. La finalidad de los bienes estatales es una finalidad pública. Esta se logra a través de inversión directa del Estado, como lo vimos hace un rato, la inversión en proyectos de inversión pública, pero también cuando el Estado no puede o no es conveniente intervenir en una actividad, puede otorgarla a un privado y puede contribuir a esto, a propiciar a que esta industria se desarrolle, ¿no? El turismo, por ejemplo, las viviendas y los proyectos de vivienda y las industrias. Por ejemplo, ahí se otorgan precios. En caso de vivienda, por ejemplo, para el desarrollo de proyectos habitacionales,
los privados pueden obtener predios del Estado a través de los programas que el Estado maneja, ¿no? Por ejemplo, teníamos el programa, tenemos todavía el programa de mejoramiento de barrios, tenemos los programas un programa de generación de suelo urbano, es un programa que corresponde al Ministerio de Vivienda, por el cual este programa genera el suelo urbano con las condiciones de servicios, y este suelo es transferido al sector privado, pero con el compromiso de que el sector privado, aparte de desarrollar inversión privada, porque nadie va a desarrollar un proyecto para perder dinero, es el caso de los privados, también desarrolla proyectos de vivienda social, ¿no? Proyectos de hecho propio. Un porcentaje del proyecto habitacional tiene que ser para vivienda social, ¿no? Básicamente, entonces, de esta manera interviene la SBN, ¿no? Otorgando los predios o propiciando la inversión de estas industrias, de estos privados. Luego, vamos a ver un poquito el contenido de lo que vamos a desarrollar, que es el primero, el derecho a propiedad estatal. ¿Qué entendemos por dominio público, dominio privado? Y luego el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? El derecho de propiedad predial estatal. A ver, ¿cómo vemos ahí la definición del derecho estatal, de propiedad estatal, se da por oposición a la propiedad privada, ¿no? Es todo lo que no es privado, todo lo que no es de un particular o de una comunidad campesina o una comunidad nativa, conforme a la ley, a esta ley, si es que no está inscrito en registros públicos, es de propiedad del Estado. Así no tenga título, etcétera, de un terreno abandonado que no es de privado, de una comunidad campesina o de una comunidad nativa, entonces se considera propiedad estatal. Esa es una presunción en la cual, muy importante, y está en el artículo 36, me parece, del TUO, de la ley 29151, en la cual señala que de todos los predios que no estén inscritos a nombre de un particulares, de privados o de comunidades campesinas y nativas, se reputan propiedad estatal. Es el artículo 36. Así dice, miren. Los predios que no se encuentren inscritos en el registro de predios y que no constituyan propiedades particulares ni de las comunidades campesinas y nativas son de dominio del Estado, cuya inmatriculación le compete a la SBN y en las zonas en que se ha efectuado transferencia de competencias a los gobiernos regionales, sin perjuicio de las competencias legalmente reconocidas por normas especiales a otras entidades, ¿no? Entonces, la SBN es competente respecto a los predios estatales en las regiones en las cuales no se ha transferido competencia. Actualmente tenemos 7 regiones solamente que se han transferido competencias. Hay que recordar que cuando nace la SBN, ya existían las leyes de descentralización, las leyes en las cuales se propiciaba que las entidades del Estado y las competencias del Estado pasen a las regiones. Ese fue un proceso que todavía no concluye y ha tenido muchos problemas, no se ha podido transferir a la integridad de los gobiernos regionales. Entonces tenemos, a la actualidad solamente son 7 gobiernos regionales que tienen transferencia de competencias para administrar y adjudicar periodos del Estado, ¿no? Luego vamos a ver el listado de estos. También el Estado obtiene predios por reversión. Revierte predios que en un momento determinado por leyes especiales se otorgaron a privados y estos no los destinaron a los fines para los cuales fueron otorgados, ¿no? Otro también por prescripción adquisitiva, ¿no? También adquiere predios el Estado por extinción de dominio, ¿no? En el caso, por ejemplo, los casos de se extingue el dominio, los predios estos que están vinculados al delito de narcotráfico, ¿no?
En este caso, esos predios pasan al dominio del Estado. Ahí se extingue el dominio y pasa a la administración de una entidad que es el Programa Nacional de Bienes Incautados, que depende del Ministerio de Justicia. También recibe el Estado predios a través de los aportes reglamentarios, ¿no? Ustedes saben que cuando un terreno se habilita, se hace la habilitación urbana, se pasa de ser un predio rústico a un predio urbano, a través de la transformación y el desarrollo de los servicios del predio. Los aportes reglamentarios, la ley establece que hay áreas que tienen que pasar al Estado, por ejemplo, las vías, ¿no? Las áreas de equipamiento urbano, los áreas son para colegios, para salud, etc. La ley exige un porcentaje que deben pasar al Estado. También el Estado puede ser objeto de contratos, ¿no? Le pueden donar al Estado, ¿no? Bueno, a sus jurídicos, como testamentos y contratos. El Estado también puede, un particular, por ejemplo, que tenga una deuda con el Estado, por ejemplo, suscribió un contrato con el Estado y no cumplió con este contrato. Entonces, en ejecución, podría él decir que da en pago un pedido de su propiedad por el Estado para librarse de esta deuda, ¿no? Entonces, la dación en pago es eso. Funciona del privado hacia el Estado. El Estado adquiere de esa manera predios. Pero esto no funciona en el otro sentido, ¿no? O sea, no se puede hacer, el Estado no puede donar. Mientras que el privado se puede donar, el Estado está prohibido de donar. Ya vamos a ver por qué. Es una garantía también del sistema. Y también el Estado puede adquirir predios por expropiación. Ustedes saben que hay muchos proyectos de infraestructura que requieren, que sus estudios dicen que deben pasar por unas zonas, y estas zonas son de propiedad privada. Para que sean eficientes, sean rentables, tienen que tener un trazo, por ejemplo, una carretera o una vía de tren, ¿no? O lo que estamos viendo ahora, el metro de Lima, ¿no? Están habiendo zonas en las cuales se está expropiando los terrenos privados. Claro, esto está reservado solamente por ley y tiene que obedecer por una necesidad pública, ¿no? Pero es la forma en la cual el Estado también adquiere predios. Esa es la forma de adquisición. ¿Okay? Acá tenemos el código del 36, el artículo 822, que un poquito para hacer referencia, que las tierras públicas decía el artículo 822, entendiéndose por tales las que no han tenido dueño y las que han sido abandonadas por el dueño que tuvieron. O sea, acá habla de las que no tenían dueño y las que son abandonadas han sido objeto de abandono. Si se dan cuenta, no tenemos el régimen de cosas sin dueño, no existe en el derecho peruano, ¿no? O sea, las res nullius, las cosas sin titular no existen. Siempre el titular residual es el Estado. El predio que no tuviera titular inscrito y no esté, como dice la ley, no es de un particular o de una comunidad campesina o nativa, inmediatamente se considera estatal. Y el Estado tiene la obligación de inmatricularlo, inscribirlo a nombre del Estado para poder protegerlo. Este es el artículo que estábamos comentando, que es sobre la titularidad de los predios no inscritos, ¿no? Aquí dice justamente lo que habíamos hablado hace un ratito, ¿no? El artículo 36 del tubo de la ley 29151. Siempre el método que usa la ley es por posición. Lo que no es privado es del Estado, ¿no? Lo que no es privado, considera el Estado. Luego tenemos el mismo artículo, ¿no? Ya. Vamos a ver. El derecho de propiedad, como ustedes saben, tiene raigambre constitucional, ¿no? Está reconocido por la Constitución, tiene una jerarquía constitucional
y es uno de los derechos con más protección y reconocimiento por los órganos jurisdiccionales constitucionales, ¿no? Reconocen que la propiedad es inviolable, ¿no? La propiedad es inviolable y esto está establecido en el artículo 70 de la Constitución del Estado. Pero acá no solamente se refiere, por si acaso, a la propiedad privada, también se refiere a la propiedad del Estado. Si se refiere a la propiedad privada, con mayor motivo, corresponde que esta inviolabilidad de la propiedad le corresponda al Estado, a la propiedad estatal, porque justamente la propiedad estatal tiene una finalidad pública, ¿no? Aquí hay una referencia, una resolución, que justamente en su fundamento 85 hace esta atingencia respecto al derecho de propiedad estatal, ¿no? Indica que esta sentencia es importante con el que la conozcan, y si pueden revísenla, ahí está en la diapositiva. Dice que los predios del Estado sirven al interés público de forma mediata o inmediata, ¿no? Los actos y contratos que se aprueben, sus términos y el procedimiento que les precede se encuentran subordinados y limitados por el principio de legalidad. O sea, tiene que haber autorización legal para que se puedan dar actos y contratos respecto a la propiedad del Estado. ¿Por qué? Justamente porque son periodos que tienen una finalidad pública, ¿no? Sirven para satisfacer necesidades de toda la población. La propiedad estatal pues, puede ser tanto los periodos no inscritos como los periodos que están inscritos. Ustedes saben pues que el sistema registral es un sistema que no es constitutivo de derecho, ¿no? Es más un sistema publicitario. Entonces, pero otorga unas garantías también que han hecho que la propiedad del Estado también se tenga que inscribir. Pese a que existe por ley de su protección, pero para efectos de su defensa es necesario que se inscriba, ¿no? Por eso que la norma dice que el Estado debe sanear sus propiedades, inscribirlas y matricularlas, ¿no? También pueden ser periodos ocupados y también desocupados, los periodos de Estado. No comprende la propiedad estatal a los periodos de particulares, a los periodos de comunidades campesinas y nativas y a los periodos de pueblos indígenas u originarios, ¿no? Ustedes saben que las comunidades campesinas y nativas y los pueblos indígenas u originarios, aparte de la protección constitucional, tienen protección a nivel internacional, ¿no? Por convenios de la OIT, ¿no? Bueno, el régimen jurídico está, como lo ven, lo hemos puesto más o menos en una pirámide. Primero tenemos la constitución, luego para el sistema del Estado tenemos la ley, y luego las normas del Código Civil, las normas especiales y los reglamentos y directivas. Ese es el régimen jurídico de la propiedad estatal. Siempre va a ser la Constitución la primera norma, ¿no? Pero luego la norma que rige los bienes del Estado, los predios estatales, es la ley 29.151. ¿Por qué? Porque es un régimen aparte, es un régimen independiente del régimen común que es el Código Civil, porque es un régimen como lo conocemos, de derecho público, ¿no? Son normas de derecho público. Tanto la ley 29.151 como la ley 29.618. ¿No? La ley 29.618 es una norma muy importante por la cual se le concedió a los bienes de dominio privado del Estado la imprescriptibilidad. O sea, tampoco se puede. La Constitución señalaba que los bienes de dominio público no se podían prescribir, ¿no? Pero con la ley 29.618, esta protección también le alcanza a los bienes de dominio privado. De tal forma que, a partir de la vigencia de la ley 29.618, tampoco los bienes de dominio privado
pueden ser objeto de enajenación, apropiación por el transcurso del tiempo, ¿no? Por posesión. Ya no es posible eso desde el año 2010, ¿no? Me parece que en noviembre de 2010 entra en vigencia esta ley. Aquí tenemos la diferencia entre dominio público y dominio privado, ¿no? Los predios estatales, en general, pueden tener dos tipos se dividen en dos tipos, ¿no? Tanto los predios de dominio público como los de dominio privado. Arriba vemos el Congreso, ¿no? El Congreso será un bien de dominio público. ¿Ustedes qué opinan? Por supuesto, es un bien de dominio público, ¿no? Porque está prestando un servicio público. Está destinado, como ven en el primer recuadro, los bienes de dominio público son aquellos que están destinados a un uso o a un servicio público. En el caso del Congreso están destinados a un servicio público. Tienen la característica de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los de dominio público, ojo, se pueden conceder, se pueden dar en concesión, se pueden dar en asignación, y también se pueden dar otros actos de administración, pero no se pueden disponer de ellos, no se pueden transferir de forma definitiva. Contrariamente a ellos, los predios de dominio privado, siguiendo la misma metodología de definición por oposición, los de dominio privado son los que no están destinados a un uso público, a un uso ni a un servicio público. Se pueden enajenar, ¿no? Se pueden transferir, se pueden embargar, pero también son imprescriptibles. Pero la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado del Estado es a partir de la entrada en vigencia de la ley 29618. Esta ley declaró que los bienes de dominio privado son imprescriptibles. Declaró también que el Estado se reputa propietario de los predios, ¿no? Que no están inscritos, ¿no? Y esto, además de eso, que estos son imprescriptibles, ¿no? También los de dominio privado sí son pasibles de actos de administración y de disposición. Se pueden dar en afectación en uso, se pueden ceder el uso del predio a un privado, siempre que cumple una finalidad pública. Se puede vender, se puede sobre ello celebrar contratos de usufructo, servidumbres, ¿no? Actos de disposición. Acá en predios estatales de dominio privado, por ejemplo, tenemos un ejemplo, un terreno de vías, ¿no? En ese terreno de vías podría, pues, un privado pedirlo en venta, ¿no? Siempre y cuando el Estado podría sacarlo a subasta, por ejemplo, ¿no? O también podría transferirlo de forma directa, ¿no? Siempre y cuando cumpla algunas condiciones que están en el reglamento, ¿no? Bueno, acá vamos a ver un poquito brevemente lo que ya hemos señalado, que los predios de dominio público son inalienables, están en el artículo 73, inembargables, conforme la resolución del tribunal, la sentencia del TC, y también son imprescriptibles. O sea, el dominio público no se puede obtener por prescripción. Así que uno tenga, pues, 80 años en un predio, no puede adquirirlo por prescripción, ¿no? En cambio, los bienes de dominio privado sí se pueden enajenar, se pueden transferir, ¿no? A través de los actos de disposición que señala la ley 29151. También pueden ser embargables, ¿no? Esa sentencia que está haciéndose mención aquí, declaró que, por ejemplo, en los casos en los cuales se reclaman derechos fundamentales, por ejemplo, de los derechos laborales, en esos casos, el Estado no cumplía con pagar estos derechos, ¿no? Entonces, la única forma era embargar los bienes del Estado. Entonces, muchas veces se declara improcedente este tipo de acciones. Pero en esa sentencia del Tribunal Constitucional se declaró de que esto
era inconstitucional y que los bienes de dominio privado del Estado y se podían embargar, ¿no? Pero los bienes de dominio privado también son imprescriptibles, pero desde la vigencia de la ley 29618, que data del año 2010, ¿no? Eso fue, hubo una sentencia que tuvo mucha relevancia en el mundo jurídico, de la gente que estudia los derechos reales, respecto a esta ley que un colegio de abogados pidió que se declare inconstitucional, ¿no? Porque decían que establecía un régimen discriminatorio respecto a los bienes de los particulares, ¿no? Que si los bienes particulares se pueden prescribir, ¿por qué lo del Estado no se puede? Entonces, esta norma, atendiendo al carácter y a la finalidad pública de los bienes de dominio, de los bienes estatales, incluyendo los bienes de dominio privado, indicó de que estos bienes también tendrían la protección de imprescriptibilidad, porque no eran bienes destinados a un fin egoísta, un fin privado, no un fin lucrativo, sino eran bienes destinados a una finalidad pública. Esta fue la justificación por la cual se declaró que la imprescriptibilidad que se estableció con la ley 29618 era constitucional, para el caso de los bienes de dominio privado. En resumen, tenemos que los predios estatales se clasifican en dos tipos: dominio público, dominio privado. Los bienes estatales de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Se pueden aprovechar? Sí, se pueden aprovechar, pero a través de la concesión o de la asignación. La asignación es una figura que está en la ley del sistema, por la cual se otorga el uso del predio a una entidad pública, ¿no? Para que lo desarrolle sus fines. Y también se puede, si la entidad pública no le da uso, se puede también reasignar, se puede dar, este periodo se le puede dar a otra entidad, ¿no? Y otros actos de administración también. La regla aquí básicamente es que no se puede transferir, no se puede disponer, ¿no? Se debe preservar el dominio público. Ahora, miren, los periodos de dominio privado sí son susceptibles de enajenación y embargo, pero son imprescriptibles. O sea, se pueden vender, uno puede comprar un periodo de dominio privado del Estado, puede embargarlos, pero no puede prescribirlos. Y para su aprovechamiento puede ser materia de actos de administración, como las excepciones en uso, las afectaciones en uso, también pueden ser objeto de servidumbres, ¿no? Los derechos de superficie, también se puede vender, ¿no? Se puede ser objeto de venta, ¿no? Actos de disposición. ¿Ok? Aquí tenemos el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Brevemente vamos a señalar un poquito, vamos a incidir en lo que ya hemos dicho al principio, ¿no? Cuando hemos hablado del ente rector, ¿no? Cuando se crea el sistema, con la ley 29151, se dice que el sistema está compuesto por organismos. ¿Quiénes son los organismos? La ley es un listado de los organismos, pero en resumen son todas las entidades del Estado que tienen predios del Estado, ¿no? Tienen a su cargo, administran predios del Estado. Con la única excepción de las entidades de empresas estatales de derecho privado. Estas sí no forman parte, y expresamente la norma lo dice. Pero todas las demás empresas donde el Estado se expresa a través de entidades, por ejemplo, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, las municipalidades, los gobiernos regionales, las empresas públicas, ¿no? Todas estas empresas, las empresas de derecho público, el Estado, todas estas empresas son parte del sistema. Pertenecen al Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, la normatividad, la ley y su reglamento y las directivas que rigen para los bienes del Estado, para los predios, son aplicables para ellos. Por otro lado, tenemos las normas. El conjunto de normas
son la Ley 29151, su reglamento, que es el Decreto Supremo 0208 2021, vivienda, la Ley 29618 y las normas complementarias con estas. Normas complementarias con estas, tenemos las directivas. Las directivas que son aprobadas por la SBN, ¿no? Y rigen para todas las entidades del Estado. Hay que tener en cuenta que una de las garantías también del ente rector del sistema es que la normatividad que dicta la SBN es prima sobre las demás disposiciones de las entidades. Claro, siempre y cuando no choque con las normas especiales, ¿no? Por ejemplo, la ley municipal. Y tenemos también las garantías. Las garantías, vamos a revisarlas brevemente, miren. Las garantías del sistema, por ejemplo, una de las principales es que la permanencia de los bienes en el Estado, ¿no? Lo que se trata aquí es que los bienes del Estado, por lo general, se mantengan en el Estado y se otorguen actos de administración, básicamente, con ellos, para que este predio que no estuvo destinado a educación, de repente ya no sirve para educación y se pueda pedir otra entidad para darle un mejor uso. Y sigue prestando un servicio público, una finalidad pública. Esa es la principal, la primera, la garantía, ¿no? Y entonces, otra garantía también es que los actos de disposición de los bienes del Estado siempre van a ser por subasta pública, ¿no? La regla general es subasta pública. ¿Por qué? Porque se trata de obtener el mayor beneficio posible para que estos recursos que obtiene el Estado de estas ventas puedan ser direccionados para el cumplimiento de una finalidad pública. Pero también tenemos la posibilidad de que el Estado transfiera de forma directa, pero eso solamente es en casos excepcionales, ¿no? Son casos específicos que la directiva señala y que ya luego lo vamos a tratar seguramente en otra sesión. También la primacía de la normatividad del sistema, ¿no? ¿Ah? Bueno, las normas contenidas en la presente ley son de estricto cumplimiento para las entidades que conforman el sistema, en concordancia con las competencias y autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las leyes. Hay entidades que tienen su normatividad proviene sus funciones y competencias desde la Constitución, por ejemplo, los gobiernos locales, ¿no? Las municipalidades tienen su norma, la 27972, la Ley Orgánica de Municipalidades, en la cual ellos tienen su propio régimen para administrar sus bienes. Entonces, ellos se rigen por su propia normatividad, pero en caso de que haya vacíos normativos, haya, por ejemplo, alguna figura que no pueden aplicar, de forma residual podrían aplicar las normas de la SB y no habría problema, ¿no? Para poder llenar esos vacíos. Una diferencia, por ejemplo, en el caso de las normas municipales, ¿no? Cuando en el caso de las ventas, la Ley Orgánica de Municipalidades dice que ellos se rigen por su propia norma, ¿no? Pero en el caso de las ventas, ellos, por ejemplo, no pueden hacer venta directa. La Ley Orgánica de Municipalidades dice que todas las ventas que ellos realicen tienen que ser por subasta pública. Una transferencia que sea aprobada por una municipalidad, ¿no? Directa, estaría violando esa normatividad y se estaría violando la Constitución, ¿no? Garantía de que ellos deben cumplir su norma especial. Ahora, mire, el ámbito de aplicación respecto al objeto de la ley es actualmente se refiere a los bienes estatales que se consideran que suscriben a los predios, ¿no? Antiguamente la SBN tenía competencia tanto para bienes inmuebles como para bienes muebles. Tenía competencia sobre los bienes el mobiliario, ¿no? Se daban directivas para la alta y baja de los bienes muebles y todo eso. Pero esto, a partir de
creación del sistema de abastecimiento y la Dirección General de Abastecimiento, esto cambió y la SBN quedó solamente con el tema de los predios. Y los predios se definieron como terrenos solamente. Terrenos, áreas de playa, islas, y como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforme el sistema. O sea, acá estamos hablando de predios que no tienen edificación, por ejemplo, ¿no? Las playas, que tienen, hay una normativa especial que es la ley 26856, la ley de playas, y las islas y otros bienes que no son, son bienes públicos, ¿no? En los tipos de predios tenemos también en los predios urbanos, los que están dentro del área urbana, y tenemos los predios seriados, los que están en la zona extraurbana, ¿no? Que son predios que no tienen actitud agrícola, son predios que no sirven para una finalidad agrícola. Estos predios están bajo competencia de la SBN, y en las zonas en las cuales se ha hecho transferencia de competencias, estaría a cargo de los gobiernos regionales, ¿sí? Ahora, miren, nosotros, ¿qué cosas no ve la SBN como entidad o como ente rector? No ve, por ejemplo, lo que son inmuebles. ¿Qué es un inmueble? Según la definición que estableció el decreto legislativo 1479 al modificar la ley 29151, nos indica que los inmuebles son aquellas edificaciones que están bajo una administración de una entidad. O sea, independientemente del título jurídico en virtud del cual ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidas, destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como servicios institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, ¿no? Independientemente de su uso efectivo. O sea, ¿qué quiere decir? Un inmueble, para la norma del Sistema Nacional de Abastecimiento y ahora para la SBN, son predios que tienen edificaciones. Están edificados y están bajo la administración de una entidad. Y están cumpliendo un fin institucional, ¿no? Puede ser una sede institucional, como decía acá, almacén, archivo, de esos inmuebles ahora ya no están a cargo del SBN, sino están a cargo del Sistema Nacional de Abastecimiento, entidad que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Y también los que son adquiridos con compra, venta y donación, ¿no? Las entidades adquieren predios a través de propios recursos por compra, venta, o si no reciben donaciones, esos predios tampoco están dentro del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ahora vamos a ver cuál es la finalidad, como les dije al inicio de todo, del sistema. Es promover el saneamiento de la propiedad estatal para incentivar la inversión pública y privada. Ya hemos visto que la inversión pública es aquella que va a cumplir una necesidad pública, ¿no? Por ejemplo, una carretera, un hospital, por ser un centro deportivo, ¿no? Un colegio. Todos estos son inversiones públicas y las ejecuta el Estado con sus propios recursos. Y por otro lado, la inversión privada, ¿no? Promueve la inversión privada. ¿Y cómo lo promueve? Procurando una eficiente gestión del portafolio inmobiliario. ¿Esto cómo lo entendemos? Una eficiente gestión. O sea, la eficiente gestión quiere decir que la SBN mantiene los predios del Estado de una forma tal que puedan ser inmediatamente dispuestos para algún proyecto de inversión que pueda desarrollar una entidad del Estado o un particular. Eso es la forma más eficiente de que estos predios puedan ser dispuestos para estos proyectos, ¿no? Y por eso que maneja un portafolio de inmobiliario del Estado, y la SBN maneja un registro de los bienes del Estado, un registro administrativo, que es el conocido como el SINABIP, ¿no? Es el Sistema Nacional de Bienes Estatales.
El segundo, finalidad, ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición. O sea, cómo adquiere el Estado los predios, a través de la inmatriculación, a través de la razón de pago, la administración, procedimientos de administración por los cuales se otorga el uso para que el bien estatal sea aprovechado, la disposición por lo cual el Estado transfiere predios a las entidades del Estado o también a los privados. Y el registro, como le dije, el registro es que todos los predios del Estado estén debidamente catalogados e inscritos. ¿Dónde? En un registro administrativo, que es el registro SINAVIP, ¿no? Se le crea, el registro SINAVIP es un registro administrativo, pero que tiene información gráfica, económica y jurídica del predio estatal. En este se encuentran las partidas registrales, los títulos de adquisición, se encuentran también la tasación del predio, los planos de ubicación con coordenadas oficiales, toda esa información a la cual puede consultarla cualquier entidad pública o cualquier entidad privada, ¿no? Cualquier entidad particular que quiera hacer una inversión o quiera comprar un predio del Estado, ¿no? Y otra finalidad también es supervisar los predios estatales. La supervisión es muy importante porque los predios estatales deben cumplir una finalidad y cuando se otorgan y no se cumple la finalidad, estamos ante una gestión ineficiente, ¿no? No se puede permitir que los predios del Estado estén mal utilizados, subutilizados o simplemente abandonados, ¿no? Entonces la supervisión es una función permanente del SBN por la cual detecta estas irregularidades y en casos muy graves de infracciones puede incluso cancelar esos actos de administración y revertir los predios al dominio del Estado, ¿no? Los revierte al dominio del Estado para poder otorgarlos a otras entidades que sí lo van a utilizar debidamente, ¿no? Las garantías, como les señaladas, una de las principales es la primacía de la norma del Sistema Nacional de Bienes Estatales, claro, respetando las autonomías normativas, por ejemplo, como las normas especiales, las normas de defensa, por ejemplo, que tienen su propio régimen para administrar sus bienes, o las normas municipales, ¿no? La ley de municipalidades, que también tienen un régimen especial. Pero pero respecto de sus bienes también puede ser aplicada la norma del sistema, pero de forma supletoria, ¿no? Otra garantía es la permanencia del dominio del Estado sobre los predios cuyas competencias para su administración y jurisdicción hayan sido transferidas. O sea, aquí tenemos que entender que el Estado es único, el Estado somos todos, el Estado central y todas las entidades. Entonces, lo que se busca acá es que los predios del Estado sirvan para finalidades públicas y se transfieran a las entidades estatales para que cumplan esos fines. Entonces, esa es una de las garantías. Y otra es la supervisión permanente, que ya señalé hace un rato, que era importante para poder vigilar que los predios sean debidamente utilizados y en caso no se dé esto, reviertan al Estado, ¿no? Otra garantía es que toda disposición a favor de particulares sea a título oneroso y a valor comercial, ¿no? O sea, el Estado no puede donar, o sea, no puede regalar los predios del Estado. ¿Por qué? Porque no son predios del SBN o de una entidad pública, sino son predios de todos nosotros, ¿no? Y ese patrimonio es un patrimonio de todos. Entonces, una de las garantías de la ley del sistema es que todo acto sea a favor de particulares sea a título oneroso. Se recibe un pago y este pago no debe ser cualquier pago, sino tiene que ser a nivel comercial, ¿no? Otra es que la venta de los predios del Estado tiene que ser por subasta pública. Esa es la regla general, ¿no? Por subasta pública y de manera excepcional en forma directa, ¿no? El reglamento señala las causales por las cuales se puede comprar en forma directa, ¿no? Hay causales por posesión, hay causales por colindancia, etcétera, ¿no? Son unas cuantas modalidades, pero que tienen que ser debidamente sustentadas, comprobadas y calificadas en un procedimiento administrativo para que puedan ser
se pueda otorgar la venta directa del predio. Y eso, a pesar de todo, no, no implica que se le va a regalar el predio al particular, sino igual va a ser a valor comercial y a título oneroso, ¿no? Otra también garantía es la transparencia de los procedimientos, ¿no? Porque los procedimientos son públicos, se publicitan. Las subastas públicas, por ejemplo, se publicitan, ¿no? Y son posibles de auditar sus procedimientos, los documentos que se presentan y todo, ¿no? A ver. La SBN tiene varias funciones, ¿no? Rectoras. Como decía, como todo ente rector, dicta normas, interpreta las normas, da capacitación, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, capacita. Básicamente la capacitación va dirigida a los servidores del Estado que tienen vinculación con los predios del Estado, ¿no? Que administran, disponen predios del Estado. Y también da certificación. Certifica que los funcionarios o las personas que intervengan en los procesos de administración, disposición, supervisión de los bienes del Estado estén debidamente identificados. Existe un padrón, una lista de profesionales certificados que acredita que esta persona ha sido debidamente capacitada y ha pasado por una evaluación que hace la SBN, ¿no? Esto está a cargo de la Dirección de Normas y Registro a través de la Subdirección de Normas y Capacitación. También otra función rectora es el registro a través del SINAVIP, como dijimos hace un rato, es un registro administrativo en el cual se inscriben todos los periodos del Estado. También la función de supervisión permanente para custodiar los predios del Estado, custodia y defensa. La custodia y la defensa también va de la mano con las funciones que luego haría la Procuraduría para recuperar los predios en caso de que se detecten que hayan invasiones o unas ocupaciones indebidas, ¿no? También emite opiniones técnicas de carácter general, ¿no? Orientadoras, como dicen, ¿no? Y también tiene una función sancionatoria, ¿no? A través de los procesos administrativos sancionadores, ¿no? Miren, eso es lo que me estaba diciendo, que hay 7 gobiernos regionales, hay 7 gobiernos regionales en los cuales se han transferido competencias. Es el Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Tacna, San Martín, Amazonas y últimamente el Callao. En todas esas regiones, la SBN ya no administra los bienes del Estado, los predios estatales. Estos gobiernos regionales pueden inmatricular, pueden dar actos de administración, pueden dar actos de disposición, pero en el resto de las regiones, la SBN continúa actuando, aprobando los actos de administración, disposición, ¿no? Etc. Esto es básicamente el cumplimiento de la ley de base de descentralización y la ley orgánica de los gobiernos regionales, ¿no? Que indica que las funciones de administración de los predios del Estado de disposición deben ser transferidas a las regiones, ¿no? Pero es todo un proceso que paulatinamente se está haciendo, pero a la fecha solamente tenemos 7 regiones. A ver, la competencia del gobierno nacional, en la SBN, por ejemplo, es competente en todas las regiones en las cuales no se ha transferido competencias. También es competente en los periodos de alcance de interés nacional. Estos periodos de alcance de interés nacional son los periodos que han sido, por resolución, se les ha dado ese carácter, ¿no? Periodos que están en la zona de frontera, periodos que van a ser destinados a un proyecto energético, etcétera, ¿no? Periodos que van a ser destinados a obras de gran infraestructura, que van a beneficiar a todo el país, una gran parte del país. También tenemos, la SBN es competente sobre las playas, pero conforme la dice la ley 26856, que es la ley de playas, es sobre la zona de dominio restringido, ¿no? No, en las playas, ustedes, cuando van en el verano a la playa, ustedes ven que hay una zona que está donde termina la ola, de ahí 50 metros, esa es la zona de playa. A partir de ahí, hacia adentro,
y 200 metros, en 200 metros, esa es la zona de dominio restringido. Esta zona es la competencia del SBN. La SBN inmatricula los periodos de la zona de dominio restringido. También pueden asegurarlo de la zona de playa, pero otorgamiento de derechos solamente puede hacer en la zona de dominio restringido. Hay que entender que también esta zona es una zona de dominio público. Son bienes de dominio público. Entonces los actos ahí básicamente van a ser actos de administración. Y son actos que son compatibles con la finalidad, con el uso público de la playa. No pueden entorpecer el uso público de ese bien de dominio público. Y las normas especiales, ¿no? Los periodos que están regidos por normas especiales, como la 3230, la 3327 y el decreto legislativo 1192. Estas normas especiales lo que regulan básicamente es la transferencia de predios para desarrollo de proyectos de infraestructura, ¿no? O sea, dan celeridad, procedimientos más simplificados y para que esos proyectos puedan desarrollarse de una manera más efectiva. En el resto de entidades públicas son competentes para los periodos de propiedad. Por ejemplo, un ministerio tiene bienes que son para cumplir sus finalidades públicas, pero también tiene bienes que le donan, por ejemplo, que obtienen por donación, ¿no? O que los adquieren con recursos propios. Esos predios son de propiedad de la entidad. Entonces, sobre esos predios, es competente la entidad pública, ¿no? Pero para realizar actos de disposición, porque a pesar de que son predios que ellos han adquirido con sus propios recursos, estos recursos en realidad son recursos estatales. Entonces requieren una opinión técnica previa del SBN, ¿no? Ahí se manifiesta, por ejemplo, la facultad exorbitante que tiene la SBN respecto a las demás entidades en su calidad de ente rector, porque supervisa que estas transferencias, estos actos de disposición se estén dando de una manera transparente y adecuada, ¿no? En los gobiernos regionales, por ejemplo, administran los periodos urbanos y viajes del Estado previa opinión técnica de la SBN. En los actos de disposición, en las 7 regiones con competencias transferidas, ¿no? Ya hemos visto hace un ratito cuáles son. Son Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Tacna, San Martín, Amazonas y Callao. Y también administran los periodos de su propiedad. Respecto a los periodos de su propiedad, ahí sí no necesitan la opinión de la SBN. Las municipalidades, por ejemplo, gobiernos locales, tienen bienes, conforme dice su artículo 56, los edificios municipales, instalaciones y en general todos los bienes adquiridos, construidos y o sostenidos por la municipalidad son patrimonio de la municipalidad. Los terrenos serían abandonados y deberían que le transfiera el gobierno nacional. O sea, acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces la municipalidad dice, este terreno de Yazo, este terreno ribereño, yo soy competente porque está dentro de mi jurisdicción, dentro de mi ámbito geográfico. Pero no es así. Estos serían competentes siempre y cuando el Estado lo hubiera transferido. Si el Estado no le transfiere, no tiene competencia. También son bienes de la municipalidad los legados o donaciones que se estudian a su favor, ¿no? Un particular, por ejemplo, que quiere donarle a la municipalidad un predio para que construya un colegio, por ejemplo, o un local comunal, eso es una liberalidad. Entonces, eso se considera un bien propio de la municipalidad, ¿no? Entonces, ahí son competentes y son bienes que se consideran propiedad de la municipalidad. De acuerdo a esto, las municipalidades administran los periodos de su propiedad conforme a su ley orgánica de municipalidades y, como les dije, en caso de los periodos de propiedad, ¿no? No necesitan la opinión técnica del SBN. Y en consecuencia como de esto, ellos pueden disponer de sus periodos por acuerdo de consejo y a través de subasta pública, no mediante venta directa. Como ven, aquí ellos no pueden aplicar la norma del sistema. La norma del sistema dice que se puede hacer venta directa, bajo unas modalidades específicas. Pero en este caso prima la ley especial, que es la ley orgánica de municipalidades, que dice que solamente es subasta pública.
Tampoco pueden administrar o disponer periodos del Estado, los periodos de viaje que están ahí, no pueden solicitarlo sí a la SBN, ¿no? O de repente, si ya hemos transferido competencias, también al gobierno regional. Por ejemplo, para desarrollar un PROMUVI, ¿no? Un programa municipal de vivienda, podrían la municipalidad pedir un predio. Directamente lo hace la SBN, si es que la SBN no ha transferido competencias todavía en esa zona, ¿no? Otra competencia importante es que sí pueden desafectar, por ejemplo, los bienes de dominio público, por ejemplo, los parques, que son bienes de dominio público que sí están bajo su administración. Pero al desafectarlo, pierde la calidad de dominio público y también pierde la calidad de administrador, porque la municipalidad, por ley, es competente para administrar los parques. Lo desafecta, el periodo queda como un periodo sin ninguna finalidad, como un EIAS. Entonces, este periodo se inscribe a favor del Estado, y en ese caso ya sería competente el SBN. Claro, no sería también un obstáculo que la municipalidad desafectó el predio para que puedas después adquirirlo, ¿no? Pues lo puede adquirirse al SBN para que el SBN se lo transfiera, ¿no? Bueno, hasta aquí les agradezco por su atención. El tema es bastante extenso. Me hubiera gustado tener más tiempo para poder de repente responder a sus preguntas, pero si hubiera alguna que otra pregunta que quisieran hacerme, yo encantado, o en todo caso voy a dejar mi correo electrónico para que puedan formular sus consultas, estimados amigos. Muy bien, estimados alumnos, por favor, si pudieran ustedes formular su pregunta. Estamos a la espera. Adelante, José Manuel. Sí, doctor, muchas gracias por la exposición. Una pregunta, mencionó usted de que los aportes reglamentarios forman parte o pasan a titularidad del Estado, pero en caso de que un aporte reglamentario sea para un parque, entonces pasaría directo a la municipalidad, ya no al Estado, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? Me da gusto que hayas prestado bastante atención. En realidad, el Estado como es único, ¿no? Es unitario, ¿no? Pero los predios los administran entidades de nivel nacional, regional y municipal. Y cada entidad es competente respecto a los bienes que la ley les asigna. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades, ellos son competentes para administrar los parques. Y efectivamente, las administraciones urbanas, los predios destinados a parques, van a ser administrados por las municipalidades, ¿no? Pero con la condición de que son bienes de dominio público, ¿no? Así es. Es correcto. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Claro. Participante Rommel. Adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escucha? ¿Cómo estás, Romer? Sí te escucho, claramente. Doctor, una consulta. En el caso de, por ejemplo, en el último tiempo se ha visto que hay mítines en espacios públicos, por ejemplo, en las plazas de armas de las diferentes localidades. ¿Esos espacios, esas administraciones también son competencia de las municipalidades o cómo se maneja ese tipo de sesión? Porque de hecho que supongo que los partidos políticos pagan algo por el uso de ese ambiente público. Claro, sí, efectivamente la ley 35.199 me parece que es la ley de espacios públicos, ¿no? La ley de espacios públicos, justamente, su finalidad es que se preserve el uso público de estos bienes, ¿no? De dominio público, ¿no? En ese sentido, no está permitido que el espacio público sea ocupado de una manera tal que desnaturalice su función pública, ¿no? El acceso irrestricto que deben tener las personas para poder disfrutar de esos espacios públicos.
como el caso de las plazas públicas o los parques, como mencionas. Entonces, eso, como me dices, es posible que la municipalidad otorgue derechos temporales, sí es posible que lo haga, pero estos, como te dije, son temporales y no deben desnaturalizar la función, el uso público de ese bien. ¿Okay? Entonces, la ley de espacios públicos, además de las normas que ya existen respecto al dominio público, como la ley 29151 o las propias leyes de municipalidades, tienen la función de preservar el uso público de estos bienes, ¿no? Entonces, no está permitido, no es correcto y no es legal que se efectúen obras o instalaciones dentro del espacio público, sea parque, sea plaza, sea, por ejemplo, cualquier otro tipo de espacio público en el cual se obstaculice el uso, ¿no? Entonces, como bien dices, es un uso indebido y podría ser materia de una denuncia, ¿no? Posiblemente eso. Así. Bueno, estimados alumnos, ¿tienen ustedes alguna otra pregunta para nuestro especialista, por favor? Sí, disculpe, una pregunta, doctor. ¿Cómo se justifica de que las municipalidades tengan mayor autonomía que los gobiernos regionales y que incluso no tengan que pedir una opinión técnica del SBN para disponer de sus predios? Yo escuché, por ejemplo, casos de alcaldes de distritos acá al sur de Lima que estuvieron involucrados en organizaciones criminales de tráfico de terreno, ¿no? Al vender predios de forma irregular. Bueno, como bien lo dices, en esos casos, lo que no avala la ley es lo que nosotros aprendemos del inicio de que estudiamos la carrera de Derecho, ¿no? No vale el abuso del derecho. El uso abusivo de unas prerrogativas o de unas facultades no es amparado por el derecho. Entonces, en esos casos, ese uso, por ejemplo, como yo mencionaba hace un dato, ¿no? Si la municipalidad, por ejemplo, quiere hacer una venta directa de sus créditos, unos créditos de su propiedad, no podría hacerlo, porque la ley es prohibida. Igual, en caso de que la municipalidad transfiera un crédito y no está debidamente sustentado la necesidad para su transferencia, o cumplió el procedimiento que señala la norma municipalidad entonces ese es un acto ilegal. Entonces, ese acto sería nulo y podría ser materia de una denuncia penal, ¿no? Entonces, administrativamente no sería ejecutable, sería objeto de nulidad. Claro, hay que tomar acciones ahí, pero efectivamente eso ya le correspondería pues, a la Contraloría, ¿no? Pública del Estado. Así es. Muchas gracias, estimado doctor. ¿Alguno más tiene, algún alumno más tiene alguna pregunta, por favor? Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Mi pregunta Buenas iba tardes. un poco relacionada con la mención anterior. Y es que actualmente yo me vengo desempeñando como cesigrista del Ministerio Público en Arequipa. Y muchos de los casos que me llegan de usurpación justamente están relacionados a que hay personas que se encuentran en posesión de un bien que es el Estado. Previas diligencias preliminares se ha determinado que exactamente el bien es del Estado y muchas veces se los llega a archivar esos casos. Pero mi pregunta va a lo siguiente, y es que muchas veces la municipalidad, pese a saber que hay personas que se encuentran en posesión de bienes que son del Estado, emite la constancia de posesión, con lo cual justamente estos poseedores van a sustentar su derecho y buscan de alguna forma u otra que se los vaya a reconocer. Y mi pregunta giraba en torno a que qué es lo que se debería de hacer en realidad en torno a los servidores públicos a fin de que
no afecten el derecho que tiene el Estado respecto de estos predios, que como usted justamente nos mencionaba, ¿no? Son imprescriptibles como tal, y desde el 2010 se presume la posesión del Estado respecto de todos sus predios, porque efectivamente no podemos decir que el Estado tenga que ejercer una efectiva posesión, dado que tiene muchísimos predios a nivel nacional, y no podríamos exigirle ello al mismo Estado como tal. Pero el problema justamente radica en que hay poseedores que, pese a que los predios son del Estado, piden a la municipalidad constancia de posesión o incluso al juzgado de paz, y los juzgados y las municipalidades les otorgan, y con estos documentos ellos se avalan de que realmente están en posesión de los mismos. Claro, claro. Sí, me gusta mucho tu pregunta, ¿no? Porque has hecho una vinculación del tema judicial, casi judicial, con el tema administrativo. Nosotros tenemos, el tema de las constancias de posesión es un tema, el otorgamiento indebido de las constancias de posesión es un tema muy recurrente, ¿no? Pues, son las formas en las cuales los ocupantes ilegales buscan agenciarse de documentos que aparentemente van a probar que tienen el derecho. Pero esas pruebas en realidad no son tomadas en cuenta, hasta donde yo conozco en muchos procesos judiciales, de desalojo, porque la finalidad normalmente de las constancias de posesión, primero es que no son no te declaran que tienes una posesión efectiva, sino están enmarcados en las normas de formalización, las cuales buscan que estos pedidos obtengan servicios básicos, pero siempre y cuando estos pedidos estén dentro de un programa de formalización. O sea, no podría otorgar una constancia de posesión respecto a un pedido que ha invadido, que no tiene ninguna, no está dentro de un programa de formalización que sea dirigido por GOFOPI o por las municipalidades, teniendo en cuenta que actualmente las municipalidades, en virtud de la norma 31.560, también tienen competencias para formalizar, ¿no? O sea, les han dado esa competencia ahora, ¿no? Pero solamente las municipalidades provinciales. Entonces, ahí correspondería que se efectúe la Procuraduría una acción judicial de desalojo, ¿no? O, en todo caso, si la ocupación es precaria y hay instalaciones que no son del tipo definitivas, bueno, y aun cuando tienen edificaciones definitivas y la entidad se toma conocimiento, a partir de ahí puede aplicar la recuperación extrajudicial, ¿no? Aplicando la ley 3230 en los artículos 65 y 66 me parece que son, en los cuales se regula el tema de la recuperación extrajudicial con el apoyo de la Policía Nacional, en la cual faculta a remover las concesiones temporales, y en este proceso, en estas acciones, no cabe interposición de un recurso. Por ejemplo, yo no puedo decir esto está judicializado. Eso se discute posteriormente a la recuperación del predio del Estado. El Estado tiene ese mecanismo actualmente y lo utilizan mucho las procuradurías, tanto del SBN como de las municipalidades y los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, es correcto lo que tú dices, esos documentos serían, pues, un funcionario que los otorga, porque está violando la ley, pues, tendría que ser, pues, denunciado, ¿no? Podría ser denunciado, ¿no? Así es. Pero se pueden interponer acciones de recuperación extrajudicial, como te decía, para poder separar esa intención del ocupante ilegal, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿La audiencia tendrá alguna otra pregunta, por favor? Levanten la mano, chicos. Bien, estimado doctor, me parece que ya hemos absuelto todas las inquietudes que tienen nuestros estudiantes. Agradecemos su participación, doctor Richard Naveros, por su ponencia, donde hemos aprendido más acerca del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Y le invitaríamos, por favor, a despedirse de la audiencia con unas palabras. Recuerde que son jóvenes alumnos de diversas universidades y qué consejo les daría en su formación.
Muchas gracias, Víctor. Bueno, a mí me causa mucha alegría, ¿no? Poder dirigirme a ustedes, futuros colegas. Les diría que si desean especializarse en los temas que son de derechos reales, inmobiliario, registral, de los bienes del Estado, es una especialidad muy interesante, que aún todavía tiene bastante horizonte para desarrollar. Y qué bueno que ustedes se interesen en ello. La SBN, como le digo, tiene las puertas abiertas para los profesionales que quieran capacitarse. Constantemente se están los cursos de capacitación a los que pueden acceder. Esta iniciativa del CEU por parte de la SBN es una iniciativa muy buena, porque me pasó a mí en mi época de estudiante, de que los derechos reales, el tema registral, no eran materias que se desarrollaban a profundidad. Entonces, posteriormente en el posgrado ya tenía que subsanar esos temas, o también con la práctica, ¿no? Pero ahora tienen esta oportunidad. Yo diría que no la desaprovechen, aprovechen al máximo a todas las preguntas que tengan que hacer. Los expositores tenemos toda la exposición y comprendemos todas las inquietudes que ustedes tienen como estudiantes, y creo que aquí en la mayoría de ustedes son estudiantes de tercer superior, muchos de nivel superior, que están, tienen están formándose sólidamente en el derecho, ¿no? Les doy las palabras de ánimo para eso, y espero que no continúen con esas ganas que están poniendo en el curso, ¿no? Muchas gracias, doctor Richard Naveros. Muchas gracias por su ponencia. En el chat, los alumnos lo felicitan por su ponencia y agradecen el tiempo que nos ha brindado. Estimados alumnos, entonces en breve empezaremos con la siguiente ponencia, ¿sí? Tomamos un descanso de 5 minutos y nos volvemos a conectar a las 4:30 para la siguiente ponencia. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Nos volvemos a encontrar en 5 minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muy bien, estimados alumnos, hemos regresado a nuestra sala, por favor. A ver, confírmeme en el chat. Perfecto. Muy bien, estimados. Gracias. Recuerden, por favor, que sus preguntas son muy importantes. Como ya lo dijo el especialista, los expositores están dispuestos a atender las consultas que ustedes tengan, y esto va a nutrir mucho en su formación y en las dudas que ustedes puedan tener, ¿sí? Del mismo modo, por favor, les invitamos nuevamente, si bien hay un formulario de asistencia y además el propio sistema está tomando la asistencia de ustedes, es necesario prender las cámaras. De esa manera, de verdad, la interacción se hace más humana en este mundo virtual que nos toca vivir. Así es que los que puedan, por favor, prender las cámaras, háganlo, porque también hay un registro fotográfico de esto, ¿sí? También invitarlos a que semanalmente me vienen informando de que se van subiendo nuevo material a nuestro aula virtual, para que ustedes puedan consultar y revisar. Si alguno tuviera problemas, por favor, envíe algún correo para buscar la solución del caso. ¿Okay?
Si tienen preguntas o dudas, pueden escribir en este momento. Muy bien. Creo que las indicaciones son bastante, se entienden, ¿verdad? Ingresen a su aula virtual para que de esa manera puedan ustedes revisar el material.